hacia pasar al otro lado de la realidad. Penetre en los secretos que guarda la historia y expanda su conciencia. Indague cómo fueron posibles algunos hechos y sepa lo que nunca se dijo. Bienvenidos al panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad. Bueno, les voy a presentar la segunda entrega de esto que damos a llamar el Panteón Bizarro y Asombroso de la Historia de la Humanidad, ¿eh? Esta gran sección que nadie pidió. Así que bueno. eh, bueno, para esta segunda entrega les voy a hablar de alguien que, bueno, por muchos años fue el faro del mundo, se podría decir. Y en ella, porque es una mujer de la que voy a hablar, se depositó quizás las esperanzas y también los temores más grandes que puede tener la humanidad. Y bueno, y para ello no hace falta ser alguien como Byrd, ¿no? Que hablamos la vez pasada. No hace falta grandes travesías, no hace falta ser un militar súper condecorado, sino que se puede realizar siendo nada, una simple persona común y corriente que por un hecho inusual surge algo inesperado en ella y bueno, se convierte en alguien conocido mundialmente. Así que bueno, como decía Peter Parker, tener un poder conlleva una gran responsabilidad y bueno, en este personaje que vamos a hablar hoy vamos a darnos cuenta que puede ser muy real eso. Así que bueno, voy a empezar por el principio primero. Bueno, esta mujer de la cual le voy a hablar nació en Strumica, un importante centro administrativo, cultural, industrial de la Macedonia del Norte. Hoy en Macedonia del Norte, en su momento era parte de lo que era el Imperio Otomano, ¿no? Bueno, ella nació en el año 1908 y bueno, nació lamentablemente bajo condiciones muy precarias. Nació antes de tiempo, digamos. Y bueno, en ese momento, en ese país, no se le ponía el nombre hasta que el bebé realmente subsistiera, porque bueno, las cuestiones médicas de ese momento no eran muy copadas. Así que bueno, esperaban para poner el nombre y documentarla, digamos, en el registro civil del Imperio Otomano, que la bebé ya pudiera alimentarse y vivir, digamos, normalmente. Así que bueno, al nacer de manera prematura estuvo con la salud delicada durante varios meses, hasta que bueno, se puso bien. Y en ese momento había como una especie de cosa que daba suerte, digamos, una cuestión de suerte, que era el padre tenía que salir del hospital en ese momento y cuando se cruzaba alguien en la calle le tenía que preguntar qué nombre le iba a poner a la bebé. Y bueno, su padre salió, digamos, del hospital y bueno, él agarró y le preguntó a alguien qué nombre le tenían que poner. Y bueno, ahí alguien fue, digamos, y le dijo, bueno, Vangelia, le dijo. Así que bueno, esta mujer que nació se llamó Vangelia Pandeva Dimitrova. No sé si alguien la conoce. Van Halen, la banda, sí. Claro, sí, señor, claramente fanático de Van Halen. Bueno, capaz con ese nombre no la conocen, pero No. ahora cuando empecemos a hablar un poquito más de ella, capaz saben quién es. Pero bueno, hablando un poco de su infancia y su contexto, su padre era un militar y su mamá murió cuando ella era muy pequeña. Así que justo en esa época cercana empezó la Primera Guerra Mundial y su padre, como todo hombre mayor y con salud de esa época, tuvo que ir a la guerra, digamos, a defender al gran imperio otomano de ese momento.
Así que básicamente ella se crió y vivió con parte de su familia, de sus tías, pero tampoco se pueden hacer mucho cargo, así que vivió mucho en la calle con amigos y medio como en la pobreza. Así que bueno, encontraba cuestiones para divertirse, ¿no? con los chicos ahí en la calle. Y se comenta que una de las cosas que más le gustaban a ella, a Evangelia, cuando era chica, era, hacía como que practicaba curación a sus amigos, les daba como plantitas para comer, o les ponía las manos, si se golpeaba la rodilla le decía que se ponía las manos y con eso se le iba el dolor. Y según cuentan muchos de esos niños que después fueron amigos de toda la vida de ella, realmente funcionaba lo que ella hacía. Pero bueno, más allá de su pobreza y de la poca familia que tenía cerca, hubo algo más tremendo que le sucedió a los 11 años. Y fue que hubo un terrible tornado azotó la ciudad donde vivía, algo muy raro por ese lugar. Y el tornado arrasó a su ciudad y a su jardín primitivo, ¿no? Tremendo Temaiken. Y bueno, ella quedó atrapada cerca del tornado, digamos, porque estaba como jugando ahí en un campo cercano. Y bueno, por este hecho hay dos teorías, ¿no? Por las cuales luego de este accidente, ella iba a quedar totalmente ciega. Una es que por el torbellino y en sí le ingresó mucha arena en sus ojos, por lo cual le lastimó la retina. Y otra es que es por la misma tormenta y el tornado, un rayo cayó sobre ella, como si fuese una especie de mensaje divino, digamos, o una maldición, también se podría decir. Un videoclip de AC/DC. Claro, también podría ser. Así que bueno, lamentablemente quedó ciega luego de ese hecho a sus 11 años. Y bueno, tuvo que empezar a asistir a una escuela para ciegos, donde aprendió a leer braille y demás. Y aparte de eso, pobre, contrajo otra enfermedad que se llamó pleuresia, la que la dejó nuevamente internada y casi por tercera vez al borde de la muerte, pero volvió a sobrevivir. Y al estar en este estado de casi quietud continua que tuvo, ella como encontró el camino en lo que creía, según su teoría del rayo, como algo divino, y empezó a reforzar toda esa idea de adivinación y de sanación que ella decía que tenía, ¿no? Con sus amiguitos. Así que bueno, se empezó a correr como un run run ahí en su círculo cercano y de gente, y en la ciudad se empezó a escuchar mucho su nombre, de Evangelia. Y la gente se acercaba, ¿no? Para consultarla a ella sobre todo por el tema de que estaba muy latente la Primera Guerra Mundial. Le preguntaban a ella por los familiares, a ver si se había muerto o no había muerto, digamos. Y bueno, yendo esas personas que le iban a visitar, conoció un soldado que fue a consultar por su hermano que estaba muerto. Y ella le dijo que no lo tenía que ir a buscar porque el hermano ya estaba muerto y que no hacía falta que vaya a la guerra, digamos, porque si no, él también iba a morir. Eso es con lo que le dijo ella. Entonces, bueno, ella empezó a conocerse con esta persona, se terminan enamorando y se terminan casando con este soldado. Pero bueno, lamentablemente, luego de unos años, el soldado no le hizo caso a Evangelia y bueno, se fue a la guerra a buscar a su hermano. Y bueno, obviamente, ¿qué pasó? Su marido murió, obviamente, como le dijo él que no tenía que ir a buscar la venganza. Obviamente, digamos que se fue a una guerra, digamos, era muy probable también que se pueda morir, pero bueno, ella se lo había advertido, ¿no? Pero bueno, ahí luego de esa situación ella se muda a otra ciudad y empieza a hacerse más conocida todavía y mucha más gente empezaba a acercarse. Y bueno, ahí empezó a convertirse quizás en un mito muy conocido en todo el mundo. Y la empezaron a llamar la Nostradamus de los Balcanes, o quizás la vidente más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí iba a convertirse finalmente en la que ya casi todo el mundo la conoce como Baba Vanga, Gran Baba Vanga. Ah, mira. Bababanga.
¿La conoce? ¿No Era. oyeron hablar de ella en un momento? ¿O no? Sí, más o menos. Bueno, Sé lo básico que es una vieja ciega que tiene poderes de Como- ver el futuro. Es como el no, personaje ese coso, de Dragon Ball. la vieja Granai baballada. Baba. Una naiva. Vamos. Gran PJ, Sí, gran es muy conocida la imagen de Baba Vanga, que está ahí cieguita, pobre, toda viejita, arrugadita, ¿no? Pero bueno, vamos a contar un poco más de ella. Bueno, ahora a llamada Baba Vanga ya conocida, empezó a recibir no solamente gente de la ciudad donde vivía, sino ya de todo el país y aledaños para hacerle consultas y pedidos, porque realmente era increíble cómo les indicaba realmente si habían familiares que estaban muertos o no, o también con el tema de las sanaciones usaban muchas cosas herbolarias, así de plantas y esas cosas. Y bueno, se destaca una cosa muy importante de ella de siempre, es que nunca aceptó dinero a cambio de las visiones y de las lecturas que hacía, digamos. Ningún beneficio propio para ella, digamos, ni tampoco para el que le iba a hacer consultas. O sea, no es que le podías ir a preguntar, me decís qué números salen de la quiniela en la mañana y la vieja te lo decía, no. O sea, no. Ella no, lo que te hablaba era eran entrevistas personales en las cuales no escribía nada. Y bueno, a vos te decía según lo que te veía o lo que la consulta que le ibas a hacer, digamos. Nada más, quedaba en eso, digamos. Pero bueno, como ya comenté, quizás su primera gran predicción conocida es la de su amado, digamos, que es la que, bueno, al volver a buscar a su hermano falleció. Pero bueno, se hizo tan famosa ella que en su momento el zar de Bulgaria, Boris III, que era quizás una de las personas más poderosas luego de haber terminado la Primera Guerra Mundial en todo el planeta, la empezó a tomar como fiel confidente y la visitaba bastante a menudo para que le guíe el camino de su país, digamos. En una de ellas, Vanga le predijo a él su muerte. ¿Y cuándo fue esto? Cuando el zar le fue a contar que se iba a reunir con Hitler, ¿eh? Y para ver un tratado de paz o algo, y dice que ella le dijo no vaya porque usted va a morir si se encuentra con Hitler. Obviamente el rey le dijo que tenía que ir sí o sí y le hizo caso omiso. ¿Y qué pasó? A ir a juntarse con Hitler a los 2 o 3 días, el zar falleció por supuestamente problemas cardíacos. Luego se hizo unos estudios sobre el cuerpo y se descubrió que tuvo mercurio. Así que bueno, sorpresivamente es posible que lo haya matado realmente Hitler como ella lo asumió envenenándolo en alguna comida o en alguna bebida que tuvieron en esa reunión. Así que bueno, ahí es otra gran predicción que tuvo y una persona importante. Y bueno, al fallecer el zar, el comunismo empezó a tomar un gran poder dentro de toda esa zona. Y bueno, el heredero al trono, que fue Simón II, cayó exiliado y empezó a tomar parte de lo que era el Partido Comunista de la mano de Leonid Brezhnev, y empezó a explotar el don profético de Vanga durante varios años. Se la llevaron, digamos, como para su lado, digamos. De gira. Claro, no, la tomaron como propia Vanga y la tuvieron constantemente vigilada y la obligaban a predecir el futuro para ellos, para el Partido Comunista, digamos. Así que indirectamente empezó a trabajar para ellos, digamos. Y hasta le crearon un instituto que hasta hoy en día existe, que es el Instituto Búlgaro de Investigaciones Parapsicológicas y de la Sugestión, donde gracias a ella realmente se lograron grandes avances en la medicina y a nivel educativo y demás, y estudios parapsicólogos y mentales. Y bueno, el gobierno, aparte de eso, empezó a gestionar como las visitas, ya no lo podía visitar todos los vecinos que querían ni nada, y las empezó a reducir, porque necesitaban que sean siempre beneficiosos para el partido. Porque para ellos ellos decían que en ese momento tenían como el arma más potente del planeta. Piensan que ella podía ver el futuro, y si caía en manos equivocadas podía haber sido algo muy problemático, digamos. Entonces la tenían medio como ahí atada de manos, pobre. Se reían y. Claro. Así que bueno, empezó solamente a recibir casos muy aislados de gente de mucho poder o famosos. Obviamente ella, en esta situación, ya se empezó a notar que no le gustaba demasiado. Y entonces ya casi no estaba realizando evidencias y hubo unos años en los que casi no hablaba directamente. Pero bueno,
un par de famosos que la pudieron visitar, como un caso muy conocido, que es el de una yugoslava, que era como la actriz más importante de esa zona de la Unión Soviética, que era Silvana Amenuk, y en 1976 la visitó a Baba Vanga, y Baba Vanga dice que solamente se sentó frente a una espalda, frente a una ventana de espaldas a Silvana, y dijo que no quería hablar con ella. Y como que ella le insistió mucho, mucho y le dijo, no tenés que hablar, ni pagarme, ni decirme nada. Porque Cuadra, en 3 meses te vas a morir, dice que le dijo. Ella se fue re indignada, se dio media vuelta, dice que hizo un escándalo terrible, como le iba a hablar así a la máxima figura del momento. Y bueno, realmente murió no 3 meses, sino 2 meses después, un poco antes de lo que le dijo, el 10 de octubre de 1976, en un accidente automovilístico con su hermana. Y nunca se supo muy bien cómo fue el accidente automovilístico porque no hubo un choque, nada, fue un descarrilamiento. Así No, que, capaz que la mina dijo, esta loca a mí no me va a predecir mi muerte. Yo me voy a morir me antes. mato yo. Claro, ¿qué me va a predecir la loca esta que me voy a morir? No, la pelota, me muero yo sola. Me muero cuando yo quiera, dijo. Bueno, Muero, luego. pero yo Y quiero sí. morir. Y Claro, bueno, sí. me muero, pero bajo mi propio término. ¿Me escuchaste, vieja babanga? Sí, dijo eso. Vieja van ¿Cuál manguera. lo dijo antes? Vieja babanga. Bueno, Ese luego es el con, transcripto de la caja negra del auto. claro. Bueno, luego con el tiempo, obviamente, la Unión Soviética empezó a perder fuerza y a mediados de los 80 Yavanga pudo volver a una casa que igualmente le compró el partido para que esté cómoda y volvió a empezar a recibir a gente del barrio y todos sus amigos y familiares, digamos. Y bueno, empezó a tener una etapa más. Ya estaba más viejita, pobre ella, estaba muy grande, pero dice que es el momento donde tuvo más visiones y donde tenía sus tías y Donde unas más primas la que vivían. babangueó. Claro, donde además la babangueó terriblemente. Dice que empezaba a hablar sola y a tirar predicciones. Claro, decía, empezaba a tirar predicciones una tras otra, pero lo que ella no escribía ni nada, todo dependía de los familiares que estaban cerca, digamos, o de la gente que la iba a visitar. Y era, o sea, como medio en boca las predicciones que tenía. Pero bueno, tenía alguien ahí al lado que era un familiar, que era una prima de ella, que era la que tuvo más transcripciones, digamos, de lo que iba hablando. Y bueno, se llegó a decir como que ella empezó a tener conversaciones con gente desde el planeta Bafim, un planeta similar, que son como unas series de luz, ¿no? Y dice que la acompañaban y que estaban ahí con ella, ¿no? Y dice que llegaron a ella a través de Yuri Gagarin. Reconocen al gran cosmonauta ruso, que según Claro. ella dice que no murió en una montaña por un accidente como se conoce, sino que quedó perdido desapareció en el espacio y estos seres lo encontraron a él. Y bueno, ahí le comentó un poco de la Tierra y demás. Así que bueno, a ese nivel de delirio ya estaba Banga en ese momento, estaba tirando ahí No, toda la ¿cómo data que delirio? podía. Bueno, que ahí está pobre. Y bueno, pero ¿qué pasa? Ya en este momento ya tenía fama mundial, ¿no? Ya iba gente de todo el mundo a visitarla. De hecho, desde Argentina se sacaron aviones especiales en un momento, a finales de los años 80, para ir a visitar la casa de Babanga y a ver que le hagan lecturas y demás. Dicen que habían colas a día en día de hasta 3 cuadras para esperar para visitar a Babanga. Y que a veces. Una pregunta, Radio. Decime. Hay dos cosas que me interesan mucho. Sí. Hay una foto de o Diego Armando Maradona o Menem con Bababanga circulando Creo por que internet. no. Creo que no. Del Diego, Lo voy a buscar. seguro que te digo que no. Pero de Menem, Lo no sé. buscaste. De Menem, no sé, me da que el Don Patillas habrá ido capaz a preguntarle algo. Bueno, vos seguís, yo lo busco. Bueno, gracias. Y bueno, ya ganó mucha fama mundial, pero bueno, durante estos años, sobre todo los años 80 y principios de los 90, empezó a tirar toda la carne al asador y predijo, entre algunas cosas, las siguientes. Predijo Chernobyl, el accidente de Chernobyl. En 1979 anticipó la muerte de una de las reinas de la India. Predijo la victoria de Topolov en el torneo mundial de ajedrez. Predijo el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, donde afirmó que
Los hermanos estadounidenses serían atacados por 2 pájaros de acero. Eso fue en el año 1989. Anunció la muerte del rey Boris III, que ya habíamos hablado. Anunció la muerte de Stalin, y la cual la predijo 2 años antes. Y obviamente la caída del comunismo con fecha exacta. En 1980 predijo el hundimiento del submarino nuclear ruso Kursk en el año 2000. Predijo varias guerras y la llegada del Estado Islámico. Predijo el tsunami del 2004 de Tailandia, donde dijo que una enorme ola cubrirá gran parte de las costas y pueblos. También predijo que el número presidente de los 44 de los Estados Unidos sería negro, que fue Obama. Y predijo también hasta su propia muerte, 2 años antes, y diciendo lo que iba a ser de cáncer de mama. Y así fue. En 1996, Babanga falleció con 85 años. Pero bueno, como les contaba Chocó antes, un camión, ni tenía en contexto de que todas estas cosas que dijo de profecías obviamente no son 100% fiables, porque bueno, es más de en boca de que contaban familiares, las anotaciones de estos familiares cercanos, que son las más verídicas, digamos. Pero bueno, como dije antes, es interesante remarcar que nunca sacó un crédito monetario de esto. Realmente siempre vivió con lo mínimo indispensable, digamos, casi en la pobreza, hasta se podría decir. Y que bueno, aparte las lecturas que hacía eran como lecturas como personales, no era como que hacía lecturas de cosas, o sea, de otra parte del mundo, porque si, digamos, tenía que visitarle a alguien, consultarle algo, y ella decía como que veía como una especie de presencia o de algo cuando esa persona le consultaba algo, y a partir de eso ella respondía, digamos. Pero bueno, obviamente la visitó gente de todo el mundo y hubo muchas cosas que le preguntaron. Así que bueno, tengo un compilado de cosas a futuro de lo que vendrá. Primero voy a empezar por profecías de lo 2023, que dijo, de este año que La estamos. pandemia no la pegó. No, la pandemia no. Ah, Hay dice que supuestamente la Arrancamos corona mal. se iba a posar sobre el mundo, no sé, algo así, pero bueno, es muy aleatoria, no se le da como válida, pero bueno, hay gente que dice que sí. a un bar, hay que hacer un bar de barbayada. La Asociación Internacional de Predicciones dijo que medio raro, y eso dijo. No. Y bueno, profecías de 2023. Dice, dice que algunos países en el 2023 empezarán a ensayar armas biológicas en humanos. Y dice que va a haber una guerra en un gran país. Dice que eso provocará la muerte de millones de seres humanos. Esta profecía ya se la dan como casi validada, porque podría ser la de Rusia, que está practicando también con armas biológicas a Ucrania, pero bueno. Hay gente que ya se le da como válida, Va a digamos. pasar algo que ya pasó toda la vida. Y bueno, más o menos. Es como un misil que hace que todo esté empachado. Claro. Luego otra que le dan como ya cumplida. Dice que la Tierra sufrirá como un cambio en su órbita o algo interno. Y bueno, no sé si estuvieron al tanto que estas últimas semanas se estuvo hablando como que el centro de la Tierra entró como en una especie de estancamiento, algo así medio raro. No sé muy bien científicamente cómo es, pero si lo googlean les va a salir la información, y como que ya le dan como que también le pegó a esa. Pero bueno, luego dice que va a haber una explosión nuclear en un país muy importante, de una planta nuclear. Y que también va a haber una tormenta solar muy fuerte que va a pegar en Europa este año, como en todos los años, digamos, pero que va a tener problemas energéticos muy graves. No sé si estuvieron viendo también, por ejemplo, que en Alemania Greta Thunberg ahí estuvo peleando porque ¿qué pasa Alemania? Dejaron de producir tanto tema para no contaminar, que ahora están metiendo minas de carbón en cada sucucho que pueden, y están pidiendo a la gente que use menos la luz y toda la bola. Así que tampoco está muy lejana de esa predicción, ¿no? Bueno, después dice que el 23 de abril de 2023 se producirá una fuerte tormenta que afectará los campos magnéticos de la Tierra, y eso va a tener problemas en lo que es la red de las redes, según indicaba ella, de internet. Así que el día 23 de abril no gestionen nada para ese día que tenga que ver con internet, por las dudas. No pongan el pago automático de la tarjeta para esa fecha. No gestionen ninguna meeting importante en el laburo ni nada.
Ya Cook se los avisa, por las dudas. No se pongan a descargar ningún No sale grabado ese día. terabyte de porno. Claro. Y dice que sobre el final del año 2023, en un país dicen que los nacimientos naturales de humanos van a ser prohibidos y vigilados por el gobierno. Y van a restringir los nacimientos naturales, obviamente, y van a tratar de empezar a ser cultivados por laboratorio. Esta ya la veo muy a falopa, Y pero en Corea del Norte Muy capaz te interesante. dicen, che, no te puede tener más hijos, andás a ver, viste, yo qué sé. Mira, que Vamos, China no no sé. estaba en eso o es un mito urbano eso? No, China no te dejaba tener uno, Tener más de uno en cierta grandes cantidad. ciudades, digamos. Pero bueno. Pasa que la cultura de China decía que había que tener muchos hijos y Sí, van al durante un carajo. tiempo por el tema mismo esto de la mortalidad infantil que había, ¿no? Antiguamente, de que por eso no te ponían ni nombre porque no te encariñé con el pibe que no sabemos si aguanta esta temporada, boludo. Claro. No Pero sabemos después, cuánto dura. Exacto. Y bueno, y acá viene una falopa hermosa, que yo la tiro. Dicen que hay algunas que son cosas que dijo posta, hay algunas que dice que no se sabe de dónde se sacaron, pero yo se las voy a decir porque son muy lindas. Así que voy a empezar una raíz de años del futuro y ver qué dijo Baba Vanga que va a suceder. Y empezamos. 2028, el hombre creará una nueva fuente de energía. 2030, Ajá. se lanzará una nave impulsada al planeta Venus. 2066, Roma será atacada por los musulmanes. Surge el arma de congelamiento. 2088, aparecerá una nueva enfermedad, dice. El envejecimiento en días. O sea, la gente se va a empezar a morir rápido de envejecimiento. 2088. 2100, un sol artificial se creará en la Tierra. 2130, los seres humanos vivirán en las primeras colonias bajo el mar. 2164, los animales se tornarán semi-humanos. Furros. Paraíso Furro, de- ¿viste? Ya la pegó esa. 2183, un grupo importante de humanos llegará a vivir en el planeta Marte. Así que Elon Musk se tardó 200 años más o menos. 2221, encontramos algo totalmente terrible en el universo. 2273, nace una nueva raza humana. En 2341 se acerca algo muy peligroso al planeta Tierra. En 3005, la primera guerra de Marte. 3797, no hay más vida en la Tierra, pero sí en otros lados. Llegan los humanos y crean colonias. 3871, nace un nuevo Mesías, una nueva religión. 4308, las mutaciones en los humanos son cada vez más grandes. Es el hombre más inteligente, usa el 38% del cerebro y se crean grandes ciudades espaciales. 4509, contacto con Dios. 4599, el ser humano puede llegar a ser incluso inmortal. 5079, algo perturba el universo. Año 5080, es el final de lo conocido, es el fin del mundo de los mundos. No existe más vida en el universo. Así que bueno, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Podrá suceder alguno de estos anuncios o hechos que hizo Baba Vanga? ¿Que es realidad? ¿Es una chanta? ¿Es una mentirosa? No ¿Tenía la posta? Nunca dijo Boca campeón. Y no fue ningún bostero a preguntarle, si no él le hubiera respondido capaz. O capaz alguien fue y no sabemos. Decía no Claro, lo capaz mufo. que no lo escribieron en ningún lado, Claro. pero dijo. ¿Te imaginas cuando la Palermo. tenían ahí atrapada a los militares? Claro. Cada Claro, que pero tiraba y le pegaba y le iban a buscar. Abuela, la. Capaz Dybala fue en alguna otra vida a preguntarle cuándo iba a salir el campeón en Argentina, le dijo en el 2022 y viajó a ese momento. Yo para mí que alguien fue y Baballá dijo: un titán le va a pasar la pija por la cara 2 veces a un español. Y ahí estaba prediciendo cuando Palermo metió 2 goles a Casilla en la final de Claro. Continental, pero Y sí, puede ser también. sí, claramente. Es algo que Abuela, pasó. Baba Vanga, abuela.
Y bueno, si quieren saber más terribles profecías y demás, hay un libro que se consigue en Argentina de Juan Pablo Álvarez, que se llama Las temibles profecías de Baba Vanga, y tiene todas las escrituras de los familiares y demás. Ujú. Y si quieren ver un poco allá una Baba Vanga más viejita, ahí en el barrio, hablando con los vecinos y demás, en YouTube se encuentra una especie de película documental que se llama Fenómena, de 1976. Y bueno, ahí se la puede hablar, es como, filmaron como un día de Baba Vanga, y la vieja ahí está tomando un tereré en la puerta de la casa, en una reposera, y la gente pasa y le pregunta cosas, y la vieja responde o no. Te muestra cómo cuida sus plantitas, cómo las riega. Está repiola ahí, tranca. Así que si la quieren ver en acción a la gran Baba Vanga, también la pueden ver ahí. Luego yo les voy a compartir el link, obviamente, en recomendaciones, como siempre. Así que bueno, Baba Vanga. esta fue la vidente más poderosa y el arma más letal que supo vivir en el planeta Tierra en un momento. No sé qué les pareció la historia de Baba Vanga. No, genial, genial. Tan letal no era porque Yugoslavia, ¿dónde carajo está ahora? Creo que no existe más. Igual, ella le avisó 15 años antes que la Unión Soviética iba a dejar de Te existir. digo, así que- compra dólares, compra dólares, Yo sé lo que te digo. sacar la compra plata en el azures, 2001. Claro. Comprás placa de video compra la placa ahora. Después no vas Sí, a sí. poder. antes del cripto o apenita después del cripto. Ahí Claro. son los dos momentos. Claro, claro. Ahí le hizo caso. Tendremos que ir y preguntar cuándo se van a poder comprar placas de vuelta. Sí. Se te cae. Ir ahorrando, ¿viste? Bueno, supuestamente había ¿dónde? leído una. Decía, Había- cuando el justiciero de las dos ruedas sea boludeado será demasiado tarde. Y hablaba de ese bandido. Supuestamente ella tiró la otra profecía que era de que cuando el día que ella muera en Francia iban a ser la vidente que le iba a traspasar sus poderes, algo así, pero no sé. No sé Quería qué una pasó. rica plena, morirse de plena quería. Capaz fue Mbappé, ¿viste? Sí, igual. Ahí. Y pero no puedo Tampoco me predecir, hago problema, dijo. completamente meado. Pero bueno, yo creo que. Yo le creo. Me gustó toda esa falopa cósmica de el nuevo Mesías, las guerras en Marte, el arma de congelamiento, el envejecimiento prematuro. El sur. Muy buenas películas de ciencia ficción van a ver en el futuro seguramente con todas esas cosas. Estaba la vieja tirando rayo X ahí. No. Pero ¡Oh, bueno. te vas a morir! ¿Sabías Igual que tenés miro. caca dentro tuyo? Al principio era posta, después empezó a ir al carajo y bueno, eso fue, ahora vamos. Claro, bueno. Sí, el 3700, sí, ahí. Cosas de muy del futuro, como les dije, Es como agárrenla con pinzas, digamos. Una pitada y dice, ahí viene una de mis visiones, venga, chango. acá está viniendo la visión. Anda a comprar una coca vos, pues le mandaba a comprar coca. No quería que Que escuche. me va a hacer, pues. Jodete, Gil. Bueno, después hay mucha información de cuando estuvo internada en el instituto ese que la estudiaban, digamos, así. Y como que había leído como que traían gente de todo el mundo que supuestamente eran videntes también. Y como que le hacían mano a mano con la mina, ¿viste? Y como que siempre les ganaba la mina. Decía como que el 80% de las cosas que les hacían pruebas o tareas, la mina la sorteaba. Tipo, como que le ponían hojas, ¿viste? Con símbolos y estaban encerradas en un cofre, ponele, y le decían, bueno, ¿qué ves ahí adentro que había? Y como que la mina casi siempre le pegaba, volviese así, ¿no? Bueno, pero eso igual, uno iba a pegarle siempre. O sea, Bueno, pero el tema es que era como muy por encima de la media, digamos. Y como que gracias a eso, como que empezaban a estudiar gente, cómo mentían, digamos, la gente que trabajaba de vidente y todas esas cosas, como qué trucos usaban y demás, ¿viste? Pero nada, boludeces, detalles. Pero bueno, a lo que la mina no escribía y no tenía tanta gente en ese momento y por la época, eso como que no hay tantos registros. Así que es más o menos es el boca en boca, digamos, que se ve. Pero bueno, ahora tendría OnlyFans, todo si saldría ahora. ¿Sabe OnlyFans qué? de baba. Se me cae la baba. y sí, la bababanga. Ahora tu camisa es roja. No, Betty. Pero bueno, Increíble, eso- otro misterio cubierto. Misterio misterioso con cabeza de radio.